No sé exactamente cuándo empezó, pero sí sé el momento exacto en el que dejé de controlar mi propio cuerpo. Y no fue algo repentino. No hubo un golpe, ni un ruido extraño, ni nada fuera de lo normal. De hecho, al principio parecía una tontería. Algo tan pequeño, tan insignificante, que cualquiera lo habría ignorado. Pero había algo raro, algo que no encajaba, aunque en ese momento no sabía exactamente qué era. Hasta que miré el escritorio. Y lo vi. Un archivo. Solo eso. Un archivo que no recordaba haber creado. Era de noche, no especialmente tarde, pero lo suficiente como para que todo estuviera en silencio. Ese tipo de silencio en el que cualquier pequeño sonido parece más fuerte de lo que debería. Estaba en mi habitación con el portátil abierto, haciendo lo típico, sin pensar demasiado. Y ahí estaba. Entre otros archivos que sí reconocía, había uno que no me sonaba de nada. No tenía icono especial, no destacaba, no parecía importante. Y aún así, no podía dejar de mirarlo. Registro-0. Intenté convencerme de que lo había creado yo, que simplemente no lo recordaba. Pero no. No tenía sentido. Aún así no le di demasiada importancia. Pensé que sería algún archivo del sistema, algo automático, algo normal. Así que hice lo más lógico. Lo abrí. El archivo estaba vacío. Demasiado vacío. Solo había una línea. 2103, abre el archivo. No reaccioné al instante. Mi cerebro necesitó unos segundos para entender lo que estaba viendo. Porque no tenía sentido. Miré la hora. 2103. Exacto, demasiado exacto. Pensé que era una coincidencia, una casualidad absurda. Pero había algo que no encajaba, algo que no podía explicar. Y aún así, intenté ignorarlo. Me quedé mirando la pantalla sin hacer nada, esperando que no pasara nada más. Pero entonces, apareció otra línea. 2104, piensa que es una broma. Sentí un escalofrío. Porque eso era exactamente lo que estaba pensando. No lo había dicho, no lo había escrito, no había hecho nada. Y aún así, ahí estaba. Como si alguien estuviera dentro de mi cabeza. Ahí decidí probar algo, algo simple, algo que pudiera demostrar que todo esto tenía una explicación. Moví el ratón, rápido, sin pensar. Y esperé. 1 segundo, 2, 3. Nada. Y entonces pensé, vale, ya está, no pasa nada. Me eché hacia atrás en la silla, respiré, solté el aire despacio. 2107, mueve el ratón. Pero lo había hecho antes. El archivo iba tarde. Eso me tranquilizó, un poco. Pensé que todo tenía una explicación, algo lógico, algún proceso en segundo plano. Algo que estaba monitorizando el sistema. Algo que con algo de tiempo podría entender. Hasta que dejó de tenerla. 2109, se levanta de la silla. Me quedé completamente quieto. No tenía intención de levantarme. Ninguna. Pero lo hice. No fue como cuando te levantas sin pensar, cuando el cuerpo actúa antes que la mente. Esto era distinto. Era como si mis piernas recibieran una instrucción, y la ejecutaran. Sentí el suelo bajo los pies, el frío de las baldosas, mis piernas moviéndose. Pero yo, no las estaba moviendo. Intenté no moverme, de verdad lo intenté. Concentré todo lo que tenía en quedarme quieto. Y no pasó nada. Mi cuerpo siguió. Como si yo, ya no estuviera al mando. Fue ahí cuando lo entendí. Algo iba mal. Muy mal. Intenté resistirme. Intenté sentarme. 2110, intenta resistirse. 2110, falla. Pero no funcionó. Era como si ya no tuviera control, como si alguien estuviera decidiendo por mí. Volví al ordenador sin querer hacerlo. Intenté cerrarlo, intenté apagarlo. 2111, no consigue cerrarlo. Nada respondía. Nada. Solo el archivo. Actualizándose. Y entonces, cambió. Dejó de hablar de mí.
21:13, alguien entra en la casa. Me quedé congelado. Porque yo vivo solo. Siempre. No había nadie más, no podía verlo. Pero entonces, lo escuché. Un paso. Dentro de la casa. 21:14, mira hacia la puerta. No quería hacerlo, de verdad no quería. Pero giré la cabeza. La puerta estaba entreabierta. Y había algo, al otro lado. 21:15, ya está dentro. Y lo peor, es que el archivo ya sabía lo que iba a pasar después. No había nadie. Solo el pasillo, oscuro, en silencio. Respiré. Me dije que había sido mi imaginación, que el miedo me estaba jugando una mala pasada. Volví al ordenador y miré el archivo. 21:15, ya está dentro. Seguía ahí. Esa línea. Ya está dentro. Pero no había nadie, yo había mirado. Intenté borrarlo, seleccioné el archivo, pulsé suprimir. Y desapareció. Me quedé mirando el escritorio vacío. Respiré de nuevo. Todo había terminado. O eso pensé. A la mañana siguiente todo parecía normal. Demasiado normal. Me levanté, desayuné, me duché. Y en algún momento, sin saber exactamente cuándo, me senté frente al ordenador. Y ahí estaba. Registro-0. De nuevo. En el escritorio. Lo había borrado, estaba seguro, completamente seguro. Y aún así, ahí estaba, como si nunca lo hubiera eliminado. Lo abrí. Esperaba encontrar las mismas líneas de la noche anterior. Pero no. El archivo estaba vacío, completamente vacío, como si todo lo que había pasado, nunca hubiera existido. Cerré el portátil y me fui a trabajar. Y durante todo el día intenté no pensar en ello. Pero había algo que no podía quitarme de la cabeza, algo pequeño, algo que no encajaba. La noche anterior, cuando perdí el control de mi cuerpo, cuando mis piernas se levantaron solas, yo había intentado resistirme. Y no pude. Pero, ¿y si no lo intenté? ¿Y si simplemente me levanté? ¿Y si el miedo me había hecho recordar algo que no había pasado exactamente así? Esa noche volví a casa. El portátil seguía cerrado donde lo había dejado. No quería abrirlo. Pero lo hice. Y había un archivo nuevo. Lo abrí despacio. Y esta vez no estaba vacío. Había líneas, muchas líneas. Fechas, horas, acciones. Pero no eran de esa noche. Eran de días anteriores, semanas enteras registradas. Y mientras las leía, empecé a reconocerlas. Ese martes que llegué tarde a casa. Ese miércoles que no recordaba bien qué había hecho por la tarde. Ese jueves que me desperté cansado sin saber por qué. Todo estaba ahí, registrado, con una precisión que no tenía sentido. Porque si alguien me hubiera estado vigilando durante semanas, yo lo habría notado. Empecé a releer el archivo desde el principio, despacio, línea por línea. Y algo empezó a cambiar en mi cabeza. Porque el archivo no registraba lo que le pasaba a alguien desde fuera. Lo registraba desde dentro. Sabía lo que yo pensaba antes de que lo pensara, sabía lo que iba a hacer antes de que lo hiciera. No porque me estuviera leyendo la mente, sino porque lo estaba escribiendo alguien que me conocía perfectamente. Alguien que sabía exactamente cómo funcionaba mi cabeza, que conocía mis patrones, mis rutinas, mis reacciones. Y cuanto más lo pensaba, más incómodo me sentía. Porque solo había una persona en el mundo que me conociera así de bien. Solo una persona que supiera exactamente lo que iba a pensar en cada momento. Miré la pantalla. Miré mis manos. Y por primera vez desde que todo esto había empezado, no tenía miedo de lo que había al otro lado de la puerta. Tenía miedo de lo que había dentro de mí. Porque el archivo no lo había creado nadie. O mejor dicho, sí que lo había creado alguien. Pero ese alguien, no lo recordaba. Fui al médico al día siguiente. Sin mencionar el archivo, solo le dije que había tenido episodios que no recordaba, momentos en blanco, acciones que no podía explicar. Me miró durante un rato largo y me preguntó algo que todavía me persigue.
Me preguntó si dormía bien, si había tenido mucho estrés últimamente, si alguna vez había hecho cosas mientras dormía sin recordarlas al día siguiente. Y mientras me hacía esas preguntas, algo encajó. Algo que no quería que encajara. Porque si yo había creado ese archivo sin recordarlo, entonces la noche anterior, cuando sentí que mi cuerpo se movía solo, cuando sentí que alguien tomaba el control, no era alguien externo. Era otra parte de mí. Una parte que yo no controlaba. Una parte que escribía archivos por la noche, que se levantaba de la silla, que abría puertas. Una parte que sabía lo que iba a pasar, porque lo estaba planeando. Cerré el portátil esa noche. Y no lo volví a abrir en 2 semanas. Pero cuando lo hice, había un archivo nuevo. Registro-2. Y la primera línea decía, bienvenido de nuevo. Te echábamos de menos.